Al Cierre con Andrés Mompotes. Saludos cordiales, hoy es miércoles 12 de diciembre de 2018, estamos aquí en la sala de noticias del Tiempo. Vamos a analizar con los editores y con los expertos de esta sala de redacción los temas más importantes de la agenda informativa. Y hoy vamos a hablar aquí en Al Cierre con Andrés Mompotes de cuáles son las previsiones para las marchas finales que realizarán los estudiantes mañana, la última marcha del 2018. También vamos a hablar del fallo sobre la curul de Santrich, del caso de los ratones en el Senado y de cómo va la condena para el ex abogado de Donald Trump en Estados Unidos. Soy Andrés Mompotes, su director de información del Tiempo. Comenzamos. Lo que viene para su información. Y comenzamos con el tema de lo que viene para mañana. Hacemos esta vez un giro, nuestra sección final es la que comienza. ¿Por qué? Porque mañana los bogotanos van a tener que planear muy bien su movilidad. Se viene la última marcha de los estudiantes del año 2018 y además tendremos la tradicional ciclovía nocturna. Estamos con Camilo Peña de la sección de educación y con Natalia Silva de la sección de Bogotá. Camilo, ¿qué se espera mañana con esta última protesta del año? Hola Andrés, ¿cómo estás? Pues se espera una concurrencia baja porque, digamos, hay varios movimientos que han estado presentes en el paro estudiantil y en la mesa de negociación. La convocatoria de mañana la está realizando una de esas organizaciones, que es la UNES. Digamos que hoy hubo un debate, hoy hubo, digamos, como todo un consenso entre estas organizaciones porque unas querían salir a marchar y otras no. Mañana la reunión, el inicio de estas marchas será en la Universidad Nacional. De acuerdo con los estudiantes, los voceros de esta organización, se van a reunir estudiantes de la Distrital, de la Pedagógica, de la Nacional. Es decir, se repite lo que vimos en otras marchas, salen de la Pedagógica, en la 72, de la Distrital, ¿o cómo va a ser esta vez? Es un componente diferente, Andrés, ¿sabes? Porque el punto de encuentro, o sea, solo va a ser en la Nacional y desde de la Nacional van a salir por la calle 45, van a llegar a la séptima y por la séptima llegarán hasta el Parque de los Periodistas y finalmente ahí se van a unir a la ciclovía nocturna. Eso es interesante. Sí. ¿Cuál es la hora entonces de la protesta esta vez? Ellos dicen que se van a reunir a las 12 del mediodía en la Universidad Nacional y ellos van a salir más o menos, ellos duran mientras que llega la gente y mientras hay gran confluencia de personas, saldrán tipo 1 o 2 de la tarde y se desplazarán hacia el centro de la ciudad. Natalia, ¿a qué hora se empieza la ciclovía? Bueno, Andrés, la ciclovía empieza a las 6 de la tarde, se tiene programada de 6 de la tarde a la medianoche. Básicamente decirle a los bogotanos no saquen el carro porque la movilidad en realidad sí va a estar muy complicada, no solo por las marchas, sino porque pues los corredores viales que se tienen habilitados para la ciclovía son los que usualmente están los domingos, entonces está muy complicada la movilidad. Recomendar, en dado caso que toque sacar el carro, pues planear bien la ruta e intentar antes de las 5 llegar a la casa, si es posible. Tratar de hacerlo, pero se va a atravesar la marcha, pero por la 26 dice usted, entonces, Camilo. Ellos salen por la Nacional, salen por la 45, por la 45 cogen la Caracas, llegan hasta la 13 y por la 13 suben hacia la séptima y en la séptima lo marchan hasta el Parque de los Periodistas, que es ahí en el centro de la ciudad. ¿Cómo van las conversaciones? En los últimos días escuchábamos pronósticos positivos de los líderes de la protesta. ¿Cómo va eso? Sí, Andrés, pues precisamente ahorita en este momento están reunidos los estudiantes con la ministra de Educación, María Victoria Angulo, en donde ya son más de 10 veces que se han sentado en la mesa de negociación. Y si bien todavía no se ha encontrado un acuerdo que permita reactivar las actividades académicas, pues sí se han hecho varios consensos en otros temas, como por ejemplo que es necesaria una reforma estructural al ICETEX, por ejemplo. También se planteó una base presupuestal a las instituciones tecnológicas y técnicas, que estas instituciones no reciban recursos de la nación y se planteó que sí lo van a hacer, y entre otros consensos. Pues bueno, estudiantes que están ahorita reunidos en la mesa nos han dicho que esperan que esta reunión se logre un acuerdo, pues precisamente porque ya se han reunido varias veces y porque el gobierno y ellos ya han planteado, digamos que un acuerdo, han planteado diferentes posiciones, y recordemos que el punto principal de estas negociaciones es el tema de la base presupuestal de las universidades. La base presupuestal de las universidades es el dinero que la sostiene, pagar seguridad, pagar a los profesores, en fin. Y digamos que en ese punto todavía no se ha encontrado un acuerdo.
entre estas partes, Andrés. Bueno, y todo indica que si no hay solución, ya veremos una etapa de vacaciones, o por lo menos de los estudiantes ya en el periodo tradicional de vacaciones, y veríamos el próximo año cómo se resuelve este conflicto. Y es que ese es otro tema importante, Andrés, porque digamos ya algunas universidades, como por ejemplo la Universidad Nacional Sede de Bogotá, anunció que el calendario académico se iniciaría el 21 de enero, y tendrían pues digamos más o menos 1, 2, 3 meses para terminar el segundo semestre de 2018. A marchas forzadas. El punto es que los rectores están un poco asustados, no solo por la cantidad de plata que pierden por el paro estudiantil, sino porque el tiempo cada vez se reduce para salvar este semestre y no tener que volver a iniciar pues desde ceros. Bueno, en todo caso, marchas, ciclovía, muy atentos a las indicaciones en eltiempo.com, porque hay que tomar buenas decisiones sobre la movilidad mañana. Camilo, Natalia, muchas gracias. Gracias. Lo más leído en eltiempo.com. Y continuamos con el tema más leído. Estamos aquí con Edulfo Peña, editor de política, que tiene una bufanda para protegerse del frío, de las gripas decembrinas. Y vamos a hablar de algo que ha llamado mucho la atención, y es la presencia de unos ratones lanzados desde las barras al recinto del Senado. Hace un día eso obligó a suspender la sesión plenaria que había en ese momento, y todo lo que ha ocurrido después, además de las críticas por este tipo de actos que evidentemente transgreden y van más allá de la crítica a cualquier grupo opositor, porque este fue un acto contra el Centro Democrático. Lo que ha pasado hoy son una serie de hechos nuevos también muy llamativos en ese recinto. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Edulfo? Este hecho está moviendo como entre lo sublime y lo trivial. Hoy la senadora Mila Patricia Romero, del Centro Democrático, llegó al recinto de la plenaria del Senado, a su curul, y sacó del bolso una botellita con agua bendita. Ah, no me diga. Agua bendita para rociar el lugar donde cayeron los ratoncitos, el lugar que le pertenece a su partido, porque ella cree que realmente se trata de un acto de brujería. Eso es lo que la senadora Mila Patricia Romero cree, que los ratoncitos son un acto de brujería. Pero a eso se sumó. Pero Uribe recibió. Claro, ¿cómo así? Que lo agradeció y celebró el hecho. Pero horas antes, el otro senador, un senador uribista, que es pastor cristiano de Cali, el senador John Milton Rodríguez, muy conocido en el Valle del Cauca, ¿sí es? Hizo una oración en el mismo lugar donde cayeron los ratoncitos. Entonces usted, Mompo, tiene la bendición con agua bendita y la oración del pastor, porque hay que alejar los espíritus de la brujería que se están tomando la plenaria del Senado. Pero yo no creo en brujas, yo no creo, pero ayer hicieron levantar la plenaria del Senado, donde estaban tocando temas muy grandes. Entonces, le sumo temas, Andrés Mompotes: agua bendita, oración del pastor Milton Rodríguez, brujería. Quien lo dice es el expresidente Álvaro Uribe, que es el jefe del Centro Democrático, una persona ilustrada, un jefe de Estado, y bueno, ahí está rodando, y están investigando al fin qué pasó eso. Claro que hay otros sectores que dicen hablemos de la investigación. ¿Qué pasó? ¿Quiénes fueron? Bueno, ya se pudo establecer que fueron 4 ratones. Hay 2 capturados, hay uno perdido y otro que se sabe más o menos dónde está, pero son 4 ratones. Bueno, pero los responsables. No, dicen que también pudo haber sido una señora amiga de Gustavo Petro, de Colombia Humana. Gustavo Bolívar salió a desvirtuar eso. Pero, repito, parece trivial, pero ese hecho trivial terminó levantando la sesión de ayer, donde estaban tomando temas importantes. Y ahorita también comentaban, Andrés, que en el recinto de la plenaria hay corrillos todavía haciendo hipótesis. ¿Qué pasó con los ratoncitos? ¿Quién los lanzó? ¿Por qué? ¿Es brujería? ¿Es oposición? ¿Qué es? Y todo, y además lleno de susto y de asco. Porque eso pero bueno, pero ahí, más allá de la anécdota y de la crítica a este tipo de actos de protesta, sí es cierto que falla la seguridad en el Capitolio, porque no detectaron este tipo de animales en una bolsa. Pudieron haber entrado en la bolsa otra sustancia u otro hecho, ¿qué tal? No voy a dar ejemplos para no dar ideas. Pero eso preocupa. Pero pueden estar enviando otras cosas feas al recinto. Pero a partir de ahora ya tomaron medidas. El que entra a un invitado se responsabiliza de lo que haga el invitado. Entonces van a tener que controlar más eso. Muy bien, Edulfo, muchas gracias. Gracias. Escucha Contraataque, con toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo.
La cifra del día. Y en la cifra del día también tenemos un cambio, no vamos a hablar de economía, vamos a hablar de una decisión judicial en Estados Unidos. La cifra es 3 años de condena que le dictó una corte en Estados Unidos al ex abogado de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, al señor Cohen, por todo el escándalo que se desató luego de las presuntas malas inversiones o dineros que se aportaron de manera ilegal a la campaña, en los gastos de campaña, para silenciar entre otras a 2 mujeres que habrían tenido relaciones con el presidente durante la campaña del 2016. Estamos con Diana Hernández de la Sección Internacional del Tiempo. Diana, ¿realmente por qué finalmente condenan al señor Cohen? Hola Andrés, buenas. En este caso los jueces le dictaron la sentencia de 3 años exactamente por 3 cargos. Uno, porque él se había declarado culpable de fraude fiscal por una empresa que tenía antes y por evadir impuestos con esta empresa. Y las que afectan directamente al presidente Trump son un crimen de financiación ilegal en campaña, que ahí es donde entra los pagos o los sobornos que hizo a una actriz porno y a una modelo para que no revelaran que habían tenido relaciones sexuales con Trump y para que esto no afectara la campaña en 2016. Entonces, y la tercera fue porque él le mintió al Congreso cuando le preguntaron sobre si sabía si la corporación de Trump tenía relaciones con Rusia. Él había testificado que no sabía nada de eso y que Trump no estaba relacionado de ninguna manera con Rusia, y después este año él aceptó que había mentido al respecto. Entonces, por estos 3 cargos fue que le dieron la sentencia. Algunos consideran que es una sentencia muy baja, pero en todo caso genera mucho ruido político. ¿Qué ha hecho el presidente frente a esta condena? El presidente ya había demostrado que dejó, tiró al fuego, tiró a su abogado bajo... Lo tiró totalmente. Sí, era su antiguo gran defensor y ahora no lo considera ni siquiera había cercano. pedido que le dieran la pena más alta de cárcel y eso es lo que ha dicho él y se ha desvinculado totalmente de Cohen, pero no se puede desvincular tan fácilmente porque Cohen fue uno de sus más grandes confidentes y uno de su abogado personal por 10 años. Entonces todo lo que sabe él implica directamente a Trump. Eso quiere decir que Michael Cohen va a decir más cosas ahora. Claro, los jueces de este caso, los que le dieron la sentencia, dijeron que todo lo que él había hecho lo había hecho o en nombre de Trump para cubrir sus actos sucios o directamente por órdenes de Trump. Entonces esto es lo que puede realmente afectar al presidente, lo que puede poner, en riesgo su estadía en la Casa Blanca. Es decir, es una novela que no acaba con esta condena y que debemos esperar a ver cómo evoluciona. Exactamente. Diana, muchas gracias. Bueno, Andrés. La clave de las noticias. En el tema clave tenemos a Marisol Gómez, editora de Justicia, porque vamos a hablar de un fallo de la justicia que le ordena desde el Tribunal de Cundinamarca a la Cámara de Representantes hacer la posesión de la curul que hoy no está ocupada por Jesús Santrich. Recordemos que él tenía derecho a ejercer como congresista, pero está hoy detenido en espera de que se resuelva una solicitud de extradición de Estados Unidos. Marisol, ¿de dónde viene esta noticia y por qué es importante? Bueno, esta noticia sale, Andrés, de una tutela que había interpuesto Pablo Catatumbo, que en primera instancia le habían negado, que alegaba Pablo Catatumbo, que el acuerdo de paz les había dado 5 curules en la Cámara, una de las cuales estaba desperdiciando porque el presidente de la Cámara nunca quiso posicionar al segundo en la lista para la Cámara por el Departamento de Atlántico, que fue la lista en la que se presentó encabezando Jesús Santrich. Y en segunda instancia el Tribunal Superior de Cundinamarca está de acuerdo con los argumentos de Pablo Catatumbo y dice que efectivamente se están violando los derechos políticos de las FARC y en todo caso, Andrés, el tribunal lo que dice es que esta posesión de Benedicto González, como se llama el ex jefe guerrillero que va a sustituir a Santrich de la curul, es temporal mientras en el Consejo de Estado le abrieron un proceso de demanda de pérdida de investidura a Santrich mientras se resuelve eso o mientras se resuelve el proceso judicial con
con Jesús Santrich Andrés. Usted sabe que en este momento pues está en vilo el tema de la extradición. No se sabe qué va a ocurrir en ese caso. Marisol, pero ¿cuánto tiempo tiene la Cámara para resolver esa petición del tribunal? Pues lo interesante es que le dio 48 horas a la presidencia de la Cámara para que posesione a Benedicto González, un hombre que fue, digamos, como uno de los hombres importantes del bloque Caribe de las FARC, porque era como el que hacía el trabajo político cuando cuando eran guerrilla, y siento un precedente importante. Dice que la silla vacía, que es en este momento lo que argumentaron en el primer fallo, que no le dieron la razón a Pablo Catatumbo, dice que no existe silla vacía porque la silla vacía solamente se da cuando una persona es condenada y el partido político pierde el derecho a esta silla. Es decir, en este momento... No hay silla vacía porque no hay condena en contra de no Santrich. Está condenado, no, el partido político no ha perdido su espacio ahí, y probablemente si la presidencia de la Cámara cumple, Andrés, pues quiere decir que Benedicto González tendría que estar posesionado antes de fin de año, es decir, le van a tocar algunas horitas en el Congreso, porque pues le dieron un tiempo muy corto Marisol, a la Cámara. Y la consecuencia, si al final se logra que las FARC tengan un congresista más, ¿eso qué resultado, qué efecto tiene? Yo creo que aquí lo que se trata, digamos, esta demanda de la FARC, Andrés, es simplemente como un punto de honor, decir que les están, digamos, de alguna manera haciéndose los tontos en la Cámara con una curula a la que tenían derecho. Aunque también González, digamos, cuando se posesionó el nuevo Congreso el 20 de julio, que Santrich no pudo ir porque estaba preso, por lo que todo el país conoce, el proceso que tiene con una posible extradición a Estados Unidos, por supuesto, envío de coca a ese país, pues le dijeron a González que podía ser la posibilidad de que él se posesionara. En su momento él también dijo, no, porque yo no creo que Santrich esté inhabilitado, pero más allá de este hombre de las FARC y más allá de la posición del presidente de la Cámara de Representantes, está la decisión del tribunal que dice que todavía las FARC tienen derecho a esa curul y que tiene que ocuparla mientras se sabe qué pasa con el proceso judicial contra Santrich y con el proceso de pérdida de investidura que tiene Santrich en el Consejo de Estado. Veremos qué sucede, Marisol. Muchas gracias. Finalizamos este episodio de Al Cierre. Los invitamos a que nos escuchen en las plataformas de Deezer, Spotify y iTunes. Y los invitamos a que nos acompañen mañana al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.